Los que seguís este canal de cerca habréis visto muchas veces que pues, me meto en berenjenales, ¿no? Pues en África muchas veces, en México, incluso en Estados Unidos. El 100% de las veces que pasa esto son caminos que me llevan de un sitio a otro. Es decir, yo nunca busco la foto y me meto por un camino pues, para que la toma sea mejor o para que la historia sea mejor. No. Yo lo que hago es intentar siempre viajar a través de pistas de tierra, porque me gusta mucho más por muchas razones. El caso es que en Cuba, esto que a priori pensaba que sería casi diría lo normal, pues que resultó muy complicado encontrar caminos de tierra que me llevaran a sitios. Pero al final, como siempre pasa, al final algo encontré. Dentro vídeo. Está bonito, ¿no? No ha salido. ¿Cómo que no ha salido? No sale. ¿Se ha salido? ¿He pasado con la moto? No. ¿Cómo que no he pasado con la moto? Se ha salido, señor. Que se ha salido, créame usted que sí. Hágame caso, que sí. Que se ha salido, le digo yo. Estoy en Santiago de Cuba y llegué ayer, me quedé alojado en esta casa particular justo enfrente de casa de Alicia, que es prima de un amigo de Miami, me había pasado el contacto. Ella no está ahí. Y nada, vamos a turistear un poco. Bien, nuestro turisteo en Santiago de Cuba comienza aquí, en el cuartel Moncada, donde se libró la primera batalla de la Revolución en el año 53, el 26 de julio, que es como se llama ahora este colegio, que se ha convertido en colegio del cuartel. ¿Queréis saludar? ¿Queréis saludar? ¿Tiene usted té? Sí. Es que se me acaba el mío. ¿Té negro? Gracias. Estoy fatal, la verdad. Ayer... No termino de ponerme bien, me duele la garganta y estoy siempre que no tengo fiebre, pero tengo como un poco de fiebre o no. Que nunca llega a ser fiebre muy alta, pero es como... Entonces me fui al médico. He decidido venir al médico finalmente. Y estoy esperando a que me den los resultados. Me han hecho análisis de orina, de sangre y me han mirado la garganta. Amigdalitis aguda. Voy a desayunar y voy a seguir turisteando ahí. Bueno, este es el Parque Céspedes, que es el centro de Santiago de Cuba, ciudad muy ruidosa. Y que además está llena de motos pequeñitas, muchos mototaxis. Y antes voy a ir a ver a Alicia. Alicita. Te pregunté ayer por ti. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ya no te duele? Sí, esta noche me ha dolido mucho. Todas estas calles son históricas, tanto en la colonia como en la Revolución Cubana, como al principio de la Revolución. Mira, aquí mismo en el Intendente, aquí estaba la estación de policía, ahí mismo en la lomita del Intendente. Ahí hubo una lucha grandísima y murieron 3 jóvenes, muy jovencitos revolucionarios. Y luego está ese otro edificio ahí, que es el ayuntamiento, y donde salió en enero de 59, al balcón salió Fidel Castro a declarar que habían ganado la revolución. Que el día 1 de enero él hizo una locación ahí, él habló de todo de la revolución, que ya había la libertad de Cuba, de aquí. Aquí nosotros guardamos una botella que mi papá la tengo por ahí guardada, que fue del día del 59, que fue el 1 de enero del 59, que fue cuando ya se dijo que ya estábamos en libertad, teníamos la libertad. Ya Batista se había ido y todos los batistianos, eso que era muy malo, su gente era muy mala, mataban a los jóvenes. Hubo una época muy difícil. Yo era muy niña, pero me acuerdo de muchas cosas, ¿no? Hay muchísimo arte en Santiago, como en casi toda Cuba, pero yo creo que aquí más, de aquí sale toda la música. Si yo hubiera sacado de la ciudadanía española, es así. Porque mis abuelos sí, español. Lo que bueno,
me entretuve. Vale, perfecto. Me lo vas a dejar nuevo. Nuevo lo voy a dejar mañana. Ahí sí yo hubiera salido bien con mi pasaporte. Pero tú quieres vivir en Cuba, ¿no? Sí, 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 me gusta vivir aquí. A mí lo que me gusta es viajar. Me encantaría. Siempre, cada vez que terminamos de trabajar con los clientes que vienen de España, de toda parte del mundo, nosotros los cubanos nos sentamos y empezamos a dialogar, a descargar con una botellita de ron, una mediecita de ron, ¿comprende? A los cubanos. Y que vengan para acá, que esto está rico aquí. Sabroso, eché para ti, Carlos. Reparé, le hice plantilla nueva, A ver. lo cosí aquí donde tenía la defectación ayer. Muchas gracias. Gracias a Dios. Te recomiendo la ruta de la Costa Azul de Santiago, a bajar la salida María Portillo. ¿Y ahí a dónde? Ahí sale a la provincia de Granma. ¿Y llego hasta Manzanillo por la costa? Por toda la costa llega a Manzanillo, por toda la costa. Estamos en el Castillo del Morro en Santiago de Cuba. Me voy a ir por la costa porque creo que va a ser espectacular. Está la Sierra Maestra, que es eso de ahí, y debajo el Caribe. El guionista nos lleva por la Costa Azul. Casi 200 kilómetros de carretera paralela al Caribe y siempre con la Sierra Maestra presente. Desde que llegué a Cuba he intentado una y otra vez encontrar caminos de tierra que me lleven de un sitio a otro. Pero lo cierto es que hasta la fecha no he tenido ningún éxito. O sea, porque por aquí no hay nunca. Ni caminos de forestales, ni... No se puede atravesar. Yo quiero atravesar la Sierra Maestra en algún punto. Eso es terracería. Pero eso es sierra. Pues yo creo que voy a hacer esa. La verdad es que si lo ves desde un punto de vista motero, puramente motero, yo creo que este es el mejor tramo de todo Cuba. ¿Y está buena? Sí. Está buena. Gracias. Bueno, vamos pues. Bueno, qué curvita, ¿no? Bueno. ¿Y esto? Y decía el chico que estaba buena. Bueno. Sigue subiendo. En primera voy, ¿eh? Menos mal que estaba buena, decía el colega. Madre mía. Bueno. Asfalto. ¡Buah! Ya sé que a través de la cámara no se percibe la dificultad del asunto. Bueno. Pero os aseguro que eso de ahí enfrente está muy, pero que muy pendiente. Vamos allá.
hasta por allí no, atravesándolo, por allí no lo podemos subir empujando. Empujándola no, esto pues, son 300 kilos. Voy a intentar arrancar una vez, a ver qué pasa. La tierra está muy suelta. ¿Para arriba cómo está? No, ya para arriba está más firme. Más fácil. Es que pesa bastante. ¿Lleva usted prisa? Voy a vaciarla. Quitarle el equipo. Sí, un par de cosas nada más. ¿Cuántas libras pesa? ¿Kilo? Jaime. Ya, mucho gusto. Bueno, como siempre es que las pendientes no se notan, claro. Pero mira, aquí te vas para abajo. Bueno, se nos va a hacer de noche en pista. Siempre igual. Qué desastre. ¡Qué día más largo otra vez! Uf. Qué cansado estoy. Bueno, he encontrado un sitio bastante bueno y me voy a cenar a un paladar que está aquí al lado antes de que cierren. El plan es que nos vamos. Y nos vamos a ir hacia los Cayos. Voy a intentar hacer kitesurf en Cayo San Guillermo. Y por el camino tengo dos misiones especiales que hacer. No sé si voy a poder hacer las dos, pero al menos una la voy a intentar hacer hoy, que ya me temo que va a ser al atardecer. Esta misión especial es en Gurugú. Y ahí hay una familia a la que llevo un mensaje. ¡Hala! Vámonos. Después del pequeño berenjenal de ayer, la ruta por Cuba vuelve a su ser. Carreteras tranquilas, gente amable y muy poca adrenalina. Y así me reincorporo de nuevo a la carretera central para dirigirme esta vez hacia el oeste, camino de Gurugú. Sin embargo, algo instintivo me va a hacer cambiar de planes. Estoy como a 80 kilómetros de Gurugú, al pueblo al que iba, a hacer una misión especial, pero de repente es sábado. Hay un sitio que me he perdido que se llama Jibara, que está como a 130 kilómetros de aquí. Hay que dar la vuelta un poco y subir hacia el norte, pero desde allí hasta Gurugú también puedo ir por el norte. Da igual, que se me ha cruzado el cable y he decidido cambiar de planes. Así que nos vamos a Jibara. ¡Vamos! ¡Qué bonito! Chavalería, estamos en Jibara. Con los últimos rayos de luz hemos llegado a Jibara, que había visto fotos de este sitio, que es le llaman la Villa Blanca, y me parecía muy bonito y efectivamente, pues he dado una vuelta en moto y es espectacular. Ahora voy a buscar una casa particular que no sea muy cara y a partir de ahí a ducharme y a salir a cenar. Nos quedamos en Hostal 1817 y la moto me la va a guardar Ramón.
¿Me va usted a guardar la moto? Mire que es lo único Y que la voy a tengo, cuidar bastante, o sea, lo preocupamos por cuidarla bien y que a nosotros como si fuera mía. Que uno a través de la conversación de una persona conoce las calidades y las condiciones de la persona y da mucho gusto, mucho deseo conversar con una persona y no se atirante, sino los seres humanos deben llevarnos bien, aunque sea extranjero. Y hasta aquí lo que ha sido la penúltima entrega del periplo por Cuba. El próximo, que será el último, que me temo que va a durar un poco más de lo normal, y también me temo que voy a tardar en poder subirlo, no lo sé muy bien, porque detrás de esa ventana está Estambul. Y en el momento que recoja este berenjenal, que esto sí que es un berenjenal, voy a cargar la moto y voy a arrancar dirección Mongolia. Estoy inmerso en la etapa 14, voy muy mal de tiempo porque es una etapa atípica, intento llegar a Mongolia, si no llego no pasa nada, pero lo voy a intentar. El caso es que me tengo que ir. Entonces por el camino voy a ir editando el último capítulo, que va a ser largo, y bueno, vamos a ver cuándo está y sobre todo a ver desde dónde lo puedo subir. De momento no estoy teniendo mucho problema, pero a medida que se meta la cosa en profundidad me imagino que sí. En fin, que os pido paciencia una vez más y que muchísimas gracias a todos por estar ahí. En especial gracias a los patronos de Patreon que estáis ayudándome a que pueda editar estos vídeos porque me están ayudando. Esta vez Germán, otras veces Alicia, dos amigos editores que me están echando una mano. Y nada más, si queréis seguir el día a día de la etapa 14 y de todo en general, subo muchas tontunas, pero muchas a diario en Instagram Stories. Y en el resto de redes sociales, pues algo también ahí. Y ya sabéis, cuñados, sobrinos, todos a una, que necesito un último empujón para terminar el periplo por Cuba. Muchas gracias, de verdad, es un gusto sentirse tan acompañado en una vida tan solitaria. Gracias, nos vemos en el próximo capítulo.